Bienvenidos al especial de Pedro Infante. El día de ayer, 15 de abril, fue su aniversario luctuoso y pues bueno, es por ello que el día de hoy quise hacer este especial de Pedro Infante. Como muchos sabemos, pues bueno, Pedro Infante fue un ídolo que rompió barreras de una manera significativa en todo nuestro país e incluso en otros países. Y pues bueno, a 68 años de su fallecimiento, hoy lo recordamos con muchísimo gusto y sobre todo con esa alegría como mexicanos de haber tenido a una persona tan emblemática como lo fue Pedro Infante. ¿Qué sabemos de Pedro Infante? Bueno, pues él nació el 18 de noviembre, ¿de qué año? De 1945, si no mal recuerdo, nació en Mazatlán. Y desde muy pequeñito, pues bueno, él fue llevado a Guamúchil. No nació en una familia de dinero, fue muy humilde, es lo que sabemos por sus familiares, que así lo comentan en otras entrevistas. Fue una persona sumamente humilde que le costó muchísimo trabajo salir adelante. Él fue carpintero, él fue mozo, inclusive hacía varios trabajillos por ahí como mandadero o entre vecinos inclusive. Y pues bueno, parte de este comienzo, de este crecimiento de Pedro Infante Cruz, pues bueno, llegó un momento en el que en su labor como carpintero, él hizo su primer guitarra, siempre le gustó cantar, siempre le gustó cantar. Y pues bueno, él a través de este oficio de carpintería, hizo su primer guitarra. También otro dato que tenemos de Pedro Infante es que, bueno, llegó a la a la XEW para pedir una oportunidad, porque él cantaba música regional mexicano, mariachi, y justamente cuando llega ahí a la XEW, resulta que le niegan total y absolutamente cualquier posibilidad a que él pudiera desempeñarse como cantante. Esto pues bueno fue algo muy difícil, sin embargo en aquel entonces él estaba casado con María Luisa León desde hace mucho tiempo atrás. Ellos se conocieron allá en Mazatlán, se casaron allá y fue la propia María Luisa quien lo impulsó a que se vinieran a la Ciudad de México a probar suerte. Ella era de Culiacán y también era una artista, como se llamaba en ese entonces, de pueblo. Entonces, pues bueno, se casaron y pues bueno, se vienen a la Ciudad de México, impulsa a María Luisa, a mi tocaya, por cierto, a que Pedro Infante de algún modo fuera más aventado, porque desde sus inicios, pues él, bueno, él era muy tímido, muy retraído, él le daba pena incluso sociabilizar con las personas. Van a la XW, pide esta oportunidad para poder cantar, lo escuchan y literalmente le dicen, ¿sabes qué? No tienes ninguna posibilidad, no tienes voz, no tienes ni siquiera personalidad para poder desarrollarte como cantante. A lo cual, pues bueno, Pedro se va muy triste y sin embargo, María Luisa, pues bueno, lo impulsa, ¿no? Le sigue diciendo, no, ¿cómo crees? Tú puedes, vamos a intentarlo, vamos a de alguna manera a probar que tú eres un artista, a ti te gusta cantar, pues vamos a darle con todo. Entonces es como llegan a la XEB, otra emisora. Ahí le dan la oportunidad de que cante. Y no solo eso, sino que le dan un programa donde él se dedica a mandar saludos. ¿Y saben cuánto cobraba por hora? 3 pesos. Él cantaba, hablaban por teléfono, decían, por favor, dedícame tal canción. Y entonces, pues bueno, él mandaba saludos, dedicaba canciones, cantaba, y pues bueno, ganando 3 pesos fue como inició él ahí en la XCB. Y justamente en aquel entonces, pues bueno, había muchísimos artistas. Era la época, como bien dicen por ahí, época de oro, donde había muchos artistas. Y pues bueno, de algún modo, no había un artista completo. Los productores lo que estaban buscando era un artista que cantara, que actuara y que aparte el público se identificara con él. Había muchos artistas, vuelvo a repetir, estaba Cantinflas, pero pues bueno, Cantinflas no cantaba, ¿no? Estaban muchísimos artistas, pero no terminaban de convencer como tal de que fuera un artista completo. Entonces, es así como varios productores deciden ir visitando varias estaciones de radio.
y llegan ahí a la XEB y observan a Pedro Infante. En especial, este productor que fue pieza clave, yo creo que fue un ángel, como Pedro Infante lo llamaba, en su carrera. Ismael Rodríguez, un gran productor que puso los ojos en Pedro Infante y justamente en ese momento, pues bueno, habló con él y le dijo, necesito que cantes, necesito que actúes, necesito que seas tú, te veo grandes posibilidades. Pero ¿qué creen? Mi Pedro Infante dijo, muchas gracias, yo solo canto, yo no actúo, yo soy pésimo, en mi vida he actuado, he tomado una clase de canto o he tomado una clase de actuación, mucho menos. Cabe mencionar que Pedro Infante solamente terminó la primaria y pues bueno, básicamente pues desde muy pequeño él empezó a trabajar, entonces pues no tuvo ningún tipo de educación, ¿no? Ni siquiera como para poderse desarrollar entre tanta gente. Entonces, Ismael Rodríguez le dice, no importa, yo te veo un gran futuro y tú solamente tienes que hacer lo que yo te diga. Párate ahí, párate en las cámaras, apréndete este libreto y dilo. Bueno, pues Pedro Infante fue tan bueno que leyó el libreto y literal empezó a hacer lo que Ismael Rodríguez le decía. Voltea hacia esta cámara, voltea hacia la otra, párate de esta manera, trata de recordar algo que pasa en tu vida, tanto triste como alegre, y trata de transmitirlo. Pues no le costó ningún trabajo a Pedro Infante poder hacerlo y empezó a desarrollar esta gran parte que fue la actoral donde todo el mundo lo conocemos, con películas increíbles como Un rincón cerca del cielo, Ahora soy rico, Pepe el Toro, Nosotros los pobres, A toda máquina y miles de películas que a lo largo de nuestra vida, pues bueno, todavía podemos disfrutar y que creo que nos dejó gran emoción, porque algo que yo platico mucho, bueno, yo me considero muy fan de Pedro, es que hubo muchísimos papeles en los que él se pudo desarrollar, de rico, de pobre, de boxeador, de cantante, de todo, pero cada uno de esos papeles se le daba muy bien, se le daba de una manera increíble y no hay un solo papel que haya desarrollado en estas películas donde yo pueda decirles que no lo hizo correctamente. Entonces, pues bueno, creo que era sin duda alguna una persona con muchísimas aptitudes para poder desarrollarse como actor. Y pues bueno, una vez que ya que empieza a consolidar como una gran figura del pueblo, porque algo que nunca perdió Pedro Infante, pues bueno, fue esa característica de ser una gran persona, no solamente en los escenarios o no solamente en las películas, sino que también era un gran ser humano. Obviamente, ojo alegre, y después cuando empieza a tener tanto, empieza a tener pues obviamente haciendas, caballos, motocicletas. Pasa algo ahí un poquito transquiversado o que a lo largo de la historia sea como que no he entendido bien. Básicamente, lo que yo he podido estudiar en base a entrevistas a sus familiares, a sus nietos, a sus nietas, etcétera, es que toda carrera de un artista es muy cara. Nosotros podemos pensar que si tiene talento, tiene éxito, y no es así. Obviamente el tener una carrera artística va más allá de solamente poder ser exitoso, ¿no? Obviamente tienes que pagarle a un equipo, tienes que tener un staff el cual te ayude a muchísimas cosas. Entonces, una carrera en aquellos tiempos no era nada barata. ¿Qué pasó? Que se acercaron a él muchas personas a querer patrocinarle su carrera. Obviamente Pedro Infante caía bien y persona que conocía, persona que se ganaba un lugar en el corazón. Entonces se empezaron a acercar personas de dudosa procedencia. Llamo personas de dudosa procedencia al tema narcotráfico. Entonces empezaron a patrocinarle su carrera al punto en el que Pedro Infante dijo, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder volar. Pero no solamente quiero volar, quiero aprender a hacerlo. Bueno, pues le consiguieron el único simulador de vuelo que había en México. El primer simulador que llegó a México, Pedro Infante lo tenía en su casa, sin contar el Ferrari
de alas de gaviota, que es emblemático, que fue el único que había en México, y ¿quién creen que lo tenía? Bueno, pues Pedro Infante. Pero regresando al tema, entonces él empieza a decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero aprender a volar y demás. Entonces le dicen, sí, ¿cómo no? Yo te patrocino tus clases de avioneta, pero no solo eso, ¡tarán! Te regalo tu avioneta. Y se da cuenta estas personas que Pedro Infante es tanta su carisma, tanto su ángel, tanto su éxito, que llegaba a las aduanas, que llegaba a cualquier aeropuerto y no lo revisaban. Así es, no lo revisaban. Prefería mejor la gente decirle, Pedro Infante, una foto, por favor, un autógrafo. Y no le revisaban la mercancía. Acto seguido, pues bueno, empiezan a colocarle mercancía turbia, droga, armas, narcotráfico, en la carga que él llevaba. Entonces, pues bueno, en una de esas veces comenta su nieto César Augusto Infante que al llegar a la aduana dijo, bueno, pero ¿por qué nunca me revisan? ¿Por qué no hay un chequeo como tal? Él va a la mercancía y descubre que entre lo que le habían dicho que llevaba, que era un cargamento de peces, ahí encontraron armas y droga. Al momento de que Pedro Infante dijo, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? Hay droga, no quiero transportar esto. Bueno, pues resulta que le dijeron, muy bien, solamente tienes dos cosas por hacer. Una, o vas a la cárcel, o dos, te mueres. Son las únicas dos opciones que tienes para poder darle un término a esta situación. O la tercera, te callas y sigues haciéndolo. Entonces, de alguna manera, su familia comenta que Pedro, pues bueno, tuvo que adaptarse a esta situación en la cual él no estaba de acuerdo, él no era narcotraficante, él era un artista y un artista nato, lo cual pues es muy difícil encontrar. Y se tuvo que adaptar, ¿por qué? Porque Pedro Infante de él dependía toda su familia. Él mantenía a más de 60 personas de su familia. Entonces, más aparte todas las personas que trabajaban con él. Entonces, imagínense el de repente decirse es que no, ya no, pues se iba su carrera para abajo porque pues eran sus patrocinadores a fin y al cabo al 100%, ¿no? También comentan mucho que si tuvo que ver el presidente, también comentan mucho que si él era muy ojo alegre, que si la esposa del actual presidente, que si su mamá se había enamorado de Pedro y que eran amantes, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy complicada esa situación, sin embargo, pues bueno, él tuvo varios accidentes, él tenía una placa de titanio en la frente, por eso tenía una frente tan amplia, ya había sido operado de un accidente que había tenido, probablemente, pues bueno, también vinculado con este tema tan difícil en el que él estaba metido. Y otro dato importante es que él también pasaba por una enfermedad que era diabetes. En aquellos entonces, bueno, en aquellos años, en 1957, no estaba tan desarrollada la medicina, no era tan tratable el tema de diabetes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo tenía en un estado de salud un poco complicado. Sin embargo, pues bueno, sabemos que Pedro era 100% deportista, practicaba mucho el boxeo y él se levantaba muy temprano a hacer mucho ejercicio, entonces pues esto le ayudaba bastante a su estado de salud. Al fin y al cabo, pues bueno, hay muchísima historia y muchísimas anécdotas y yo pienso que, o yo opino que hay muchísima historia, pero sin duda alguna lo que no podemos negar es que Pedro Infante sin duda alguna es un ídolo que al pasar las décadas y los años, pues bueno, seguirá estando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y pues bueno, también otro dato importante que quiero comentarles es que él falleció, como ya lo saben, el 15 de abril de 1957 en este avionazo ahí en Mérida. Y pues bueno, él empezó a hablar a cabina, a decir, ¿saben qué? Estamos teniendo muchos problemas de turbulencia. Le dijeron, quita tu carga, empieza a quitar tu carga. Él en ese entonces pues también traía cajas de pescado y empezaron a aventarlas. Él era copiloto de ese vuelo. También dicen que no murió, que en realidad pues bueno, todo fue una treta para desaparecerlo y que él pudiera descansar porque el tema del narco, pues bueno, ya lo tenía entre la espalda y la pared y él ya no quería más dedicarse a esto. Entonces, él tenía una esclava muy significativa y comentan que se la pusieron a otro cuerpo para que de algún modo, pues bueno, lo pudieran
identificar a la hora del accidente. Sin embargo, pues bueno, estas veces son historias, dicen que el cuerpo lo identificaron por la placa de titanio que traía ya en la frente, para poderle rehacer parte del cráneo que se había destrozado en accidentes anteriores. Y pues bueno, yo creo que a final de cuentas no lo vamos a saber nunca. Un dato importante es que justamente cuando fallece el presidente de ese entonces, Miguel de la Madrid, justamente él falleció en abril de 1983. Bueno, pues un dato curioso es que justamente el 14 de mayo de 1983 aparece un personaje llamado Antonio Pedro, una persona sumamente idéntica a Pedro, con una voz muy singular a Pedro, y qué raro que justamente aparece un mes posterior a que muere el presidente de esa época. Muchos dicen que no tiene nada que ver Antonio Pedro con Pedro Infante, muchos dicen que sí era, pero en una entrevista Irma Dorantes dijo, definitivamente yo desconozco a Antonio Pedro, no es una persona que pueda ser Pedro Infante, porque a la hora de que yo lo pude ver y pude platicar con él, no puede hilarme una conversación como lo hacía Pedro Infante. Él dice que, pues bueno, había perdido la memoria, e Irma decía, sí, pero ¿por qué no se te olvidaron la letra de las canciones? O sea, la letra de las canciones te la acuerdas perfectamente bien, pero no me puedes decir esto que teníamos tú y yo muy en secreto, ¿no? Entonces, pues bueno, Irma Dorantes como tal dijo, ¿sabes qué? No te reconozco como Pedro Infante, y pues quedó en esta anécdota. A final de cuentas, pues bueno, Antonio Pedro también ya es una persona que falleció y que no se pudo hacer ningún tipo de prueba para saber si a través de esta prueba de ADN era Pedro Infante o no. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Me gustaría mucho saber si tú tienes alguna anécdota. Hay muchísimas anécdotas importantes acerca de Pedro Infante. Me llegaron varias y eso me da muchísimo gusto. A través de mis redes sociales el día de ayer pedí de favor que me contaran algunas anécdotas de Pedro Infante, y quiero decirles que el común denominador de estas historias es que Pedro Infante era una persona sumamente sencilla. Era una persona que jamás perdió el piso, era una persona que amaba a su pueblo y que incluso hacía varias cosas para seguir dándole gusto a la gente que quería. Aquí tengo una anécdota que me gustaría comentar. Y dice así, mi papá tuvo la oportunidad de niño de conocer a Pedro Infante. Resulta que estaban filmando la película de A Toda Máquina. Esto fue allá en la colonia Country Club, en Tasqueña, y en los estudios Churubusco. Y cuando tenían un descanso los actores, la mayoría prefería comer en los camerinos. Sin embargo, pues bueno, Pedro Infante decidió uno de esos días salir a caminar y pidió a una fonda que le hicieran huevo con frijolitos. Entonces, mi papá trabajaba en una tortillería y Pedro Infante le rascó la cabeza y el niño fue a traerle las tortillas. Pedro Infante y la gente, la colonia entera, todas las personas aledañas estaban muy felices de tener ahí a un hombre tan sencillo, una persona extraordinaria, y según me platica mi difunto padre, la gente en verdad lo amaba porque era una persona del pueblo como tal. Asimismo, mi padre, pues bueno, se quedó con la ilusión de conocerlo, de tenerlo en persona y escuchar las porras de las personas. También un dato que me comentan aquí es que en algunos de sus conciertos se acababan los boletos, y ¿qué creen? Pues bueno, Pedro Infante era tan sencillo que no quería que ninguno de sus fans se quedara sin escuchar su música, así es que él decidía rentar un camión y subirse para poder dar ahí una pequeña serenata con diferentes canciones que la gente le pedía. Y pues bueno, Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil. Este comentario nos lo manda unas personas muy importantes y sobre todo también fans de Pedro Infante. Hay muchos testimonios, hay muchas cosas padrísimas acerca de Pedro, y pues bueno, yo lo único que les puedo decir es que a lo largo de mi infancia crecí con su música. Mis padres
les gustaba mucho, y ahora que ya estoy grande sigo disfrutando de canciones como 100 años, Las Mañanitas, por supuesto. Hay tantas canciones tan hermosas. Yo los invito para que sigan escuchándolas y que no se pierda la música tan elegante, tan bonita, tan linda que era la que Pedro Infante cantaba. Y pues bueno, si tú tienes algún comentario, si tienes alguna historia, sería padrísimo que la pudieras compartir con nosotros en los comentarios de este video. Este pequeño homenaje que le hacemos a Pedro Infante, pues bueno, es con mucho cariño, recordándolo a través de estos 68 años. Y pues bueno, un abrazo hasta donde estés, Pedro. Yo sé que si me hubieras conocido, no, bueno, ya no voy a decir nada, pero yo sé que si Pedro Infante me hubiera conocido, hubiéramos sido muy, muy buenos amigos. Y pues bueno, amigos, me voy a despedir en esta ocasión. Les mando un abrazo muy grande. Por favor, no se pierdan el siguiente miércoles en punto de la 1 de la tarde, otra entrevista, otros comentarios y por supuesto todos a favor de la salud, del bienestar. Y pues bueno, en esta ocasión quisimos hacer este pequeño homenaje a este gran ídolo mexicano. Les mando un abrazo, que tengan muy, muy bonito día y nos vemos la siguiente semana.